Hola chicos, vamos a seguir con la guía 6. Vamos a hacer la actividad número 3. Nos dice, calcular el pedido teniendo en cuenta la simbolización de la función, graficar la función y los puntos obtenidos con GeoGebra para entender la situación. Bueno, nos da el punto A y nos da una función. Una función cuya variable es X. Por lo tanto, X va a ser la variable independiente. Y la variable dependiente va a ser esta letra que está acá, f. ¿Sí? Que significa que la función f depende del valor que vaya a tomar x. Vamos a ver qué significa esto. Nos dice calcular f de 2. ¿Qué significa? ¿Cuánto vale f cuando la x vale 2? ¿Qué vamos a hacer? F de 2, que estamos queriendo decir acá que la x va a tomar valor 2. ¿Sí? Pero la función era 2 por x, entonces va a ser 2 por el valor que le dimos a x, que es este 2 de acá. Entonces nos queda simplemente la cuenta 2 por 2, cuyo valor es 4. ¿Qué significa esto? Que f de 2 equivale a 4. Y esto nos da un par ordenado. Un par ordenado que significa un valor de x, que es este de acá, el valor que nosotros le dimos, que es 2, y el valor de f, ¿sí? El valor de la función o la imagen, que es el resultado de hacer la cuenta, que es este que está acá, 4. Y nos da un par ordenado, el 2, 4. Acá nos dice f de menos 7. Vamos a hacer lo mismo. Hacemos f de ¿quién? De menos 7. ¿Qué significa esto? Que donde dice x, vamos a poner menos 7. Entonces va a ser 2 por menos 7. Nos queda una cuenta. 2 por 7, 14. Más por menos, menos. F de menos 7 es menos 14. Significa que nos da el par ordenado menos 7 de la variable independiente o del dominio y menos 14 por imagen. Pero fíjense acá. Acá no nos está dando el valor entre paréntesis. ¿Sí? Acá nos está preguntando al revés. Acá nos estaría preguntando qué valor del dominio tiene por imagen a 186. ¿Sí? Entonces acá no tenemos que reemplazar el 186 en la x. Lo que debemos hacer es reemplazar 186 donde dice f de x. Y acá tenemos f de x. ¿Qué debemos hacer? En vez de f de x ponemos 186 va a ser igual a ¿quién? A 2 por x. Y fíjense que acá nos quedó una ecuación en la cual la incógnita es x. ¿Qué debemos hacer? Despejarla. Este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo al 186. Y esto es igual a x. ¿Sí? Vamos a agarrar la calculadora. Y tenemos que hacer 186 dividido 2. Nos da como resultado 93. Es igual a x. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué par ordenado nos da? En primer lugar tenemos que poner el valor de la x, que lo tenemos acá. 93. Y en segundo lugar, el valor de la imagen.
Y el valor de la imagen era 186. ¿Sí? Nos da distintos puntos ordenados, pares ordenados. Con este valor deberíamos hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. En vez de 186 acá, que vamos a poner menos 274. ¿Y qué va a pasar acá? El 2 va a pasar dividiendo al menos 274. Y nos va a dar otro par ordenado. Pero vamos a ir representando esto en GeoGebra. A ver qué significa. Primero que vamos a hacer, vamos a ubicar los pares ordenados. El 2, 4, el menos 7, menos 14 y el 93, 186. Recuerden que esto va entre paréntesis, tal y cual lo tenemos escrito. 2,4. Y acá GeoGebra ya directamente nos ubicó el punto 2, 4. 2 de X, 4 de Y. Que es un puntito. Luego que teníamos que ubicar menos 7, menos 14. Hacemos lo mismo. Menos 7, menos 14. Le damos Enter, nos dio otro puntito, no lo estaríamos viendo. Tenemos que expandir un poco la imagen porque tiene valor menos 7 de X, menos 14 de Y. ¿Sí? Que estaría acá abajo. Menos 7, menos 14. ¿Sí? Otro puntito en el plano. Y por último, el otro valor que encontramos nosotros es el 93, 186. Hacemos exactamente lo mismo. 93, 186. Y fíjense que este va a ser más difícil de ver todavía, porque tiene 93 de X, o sea que tengo que correrme 93 lugares hacia la derecha. ¿Sí? Pero tenemos una herramienta con GeoGebra que era aplicar clic derecho y ver todos los objetos. Ahí está. De esa forma GeoGebra adapta la escala para que se vean todos los puntos. Tenemos estos tres puntos ya ubicados en el plano. ¿Cómo los generamos? Dándole valores a X a esta función. O en este caso, averiguando qué valor del dominio tenía por imagen a 186, que era yendo en sentido contrario, por así decirlo. Y luego nos dice graficar la función. Nosotros hasta ahora ubicamos los puntos obtenidos, que fueron estos tres. Ustedes deben hacer el cuarto también. ¿Y cómo graficamos la función? Muy sencillo. Primero debemos ver cuál era nuestra función. Nuestra función era 2x, ¿sí? F de x es igual a 2x. O en algunos casos se suele poner, en vez de f de x, directamente ponen como y, que es lo mismo, que significa que el valor de y depende del valor que tome x. ¿Por medio de qué? Por medio de esta ecuación. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. A veces lo van a encontrar de esta manera y a veces van a encontrar una función escrita de esta manera. En GeoGebra vamos a graficar esto, 2x. ¿Qué vamos a hacer? Directamente escribimos 2x y le damos Enter. Y fíjense que nos graficó una función, nos graficó una recta. ¿Sí? Y fíjense que ¿qué sucede con esa recta? Pasa justo por todos los puntos que nosotros graficamos. ¿Sí? Esos tres puntos pertenecen a la recta, o sea que pertenecen a la función. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si yo elijo el punto 1 de x, vamos a hacer uno un poquito más visible, 1 de x, 40 de y. Fíjense que me generó este punto que está acá. Claramente está fuera de la recta. No pertenece a la función este punto. Pero vamos a ver por qué no pertenece a la función. ¿Sí? Recuerden, 1 de x, 40 de y. 。 . 。 . 。 . 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 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . . 。
Vamos a pensar por qué ese punto no pertenece a esta recta, a esta función. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, a ver qué pasa cuando la x vale 1. Entonces, ¿qué hacemos? F de 1. ¿Qué deberíamos hacer con el 1? Cambiarlo por esta x. Entonces nos quedaría 2 por 1. Y f de 1 es igual a 1. ¿Qué significa esto? Que me genero el par ordenado 1 de x, perdón acá, 2 por 1 es 2. Nos genera el par ordenado 1 de x, 2 de y, ¿sí? En realidad, cuando la x vale 1, no vale 40 la función, vale 1. Y de hecho, si yo ubico ese punto, 1,1, le damos enter. Perdón, estoy con el 1 de vuelta. Es 1, 2, no 1, 1. Ahí está. Fíjense que ese punto sí pertenece a la gráfica, ¿sí? El par 1,40 no verifica esta función, ¿sí? Esto sería el 1a. ¿Qué deberíamos hacer en el 1b? Lo mismo, ¿sí? Pero acá, fíjense esto. G de x, o sea, la función g depende de la variable x. Y la ecuación solamente es un número natural, es el número 5. Bueno, la variable independiente es x, la variable dependiente es g. Y vamos a ver qué sucede con esto. G de 2. Hacemos lo mismo que hicimos antes. Hacemos g, entre paréntesis 2, y donde aparezca la x lo cambiamos por 2. Pero ¿qué sucede acá? No hay ninguna x en la ecuación. Entonces me queda directamente esto, ¿sí? El 2 no lo puedo reemplazar en ningún lado. Entonces cuando la x vale 2, la función vale 5. O sea que acá tenemos el 2, 5. ¿Qué les parece que va a pasar acá? Exactamente lo mismo. G de 7 significa que donde aparezca la x la cambiamos por 7. Pero tenemos solo el número 5. Acá sucedió exactamente lo mismo. En estos números, en g de menos 14 y g de 25, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en la ecuación no aparece la variable independiente, ¿sí? Entonces acá significa que cuando la x vale 7, la y también vale 5. Vamos a pensar que sucede en GeoGebra. Ubiquemos estos puntos. 2, 5 y 7, 5. Borramos acá todo esto. Ubicamos los puntos 2,5 y 7,5. Vamos a encontrar nuestros puntitos y están acá. 2 de x, 5 de 7 de x, 5 de. Vamos a graficar ahora esta función, que era g de x es igual a 5. Y fíjense que me quedó una línea recta. Antes también me había quedado una línea recta, ¿no? Pero iba en diagonal. Tenía cierta inclinación. Esta recta, ¿qué característica tiene? Que es horizontal, ¿sí? Y además pasa por estos puntos, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Voy a subir un nuevo video para continuar con el punto 3 y cualquier duda me están avisando.